Hola a todos, hoy es día 20 de marzo del 2012 y el vídeo de hoy es la continuación del vídeo anterior donde yo hablaba de los bancos centrales y la forma propia que tienen de operar. Y bueno, este vídeo es a petición de Juan Luis Palmes, que me ha pedido que haga un vídeo ya más en concreto sobre la banca fraccional, porque bueno, es el sistema bancario que tenemos hoy en día. Y decir que para aquellos que no sepáis lo que significa banca fraccional, deciros que el término nada más que hace alusión a los requerimientos mínimos de depósito que se piden que tengan los bancos en sus cuentas a la hora de poder prestar dinero al público. De todas maneras, esto ya lo voy a explicar un poco más adelante, pero antes de empezar me gustaría hacer alusión a un par de cuestiones históricas, nada más que para explicar, bueno, de qué manera surge la banca central y la razón que se da de su existencia. La historia clásica que se cuenta es la del librecambista, yo no sé si la habréis escuchado alguna vez, que es lo que digo aquí. Y bueno, pues se dice que el librecambista se dio cuenta de que la mayoría de la gente tampoco utilizaba todos sus depósitos al mismo tiempo, pues porque los gastos que se nos presentan a lo largo del mes, no se nos presentan todas las facturas al mismo tiempo, vamos teniendo necesidades de pagar cosas según se nos van presentando, y con lo cual el librecambista se dio cuenta de que había una cantidad de dinero ociosa que permanecía en las arcas del banco, y bueno, pues tuvo la idea de utilizar ese dinero para prestarlo y procurarse a sí mismo un interés. Eh, la razón que se da de su existencia es que, bueno, la verdad es que si te pones a pensarlo, el efecto que se produce es positivo tanto para aquel que deposita fondos en el banco como para el banco mismo, que es el que los presta. ¿Y por qué? Digo aquí que la banca de reserva fraccional permite que la gente pueda invertir su dinero sin perder la habilidad de usarlo cuando se demanda, a la par que introduce un incentivo para que la banca pueda seguir con sus actividades. Es lo que decía antes, como la mayoría de la gente no necesita usar todo su dinero todo el tiempo, digo aquí, los bancos utilizan esas reservas de dinero ocioso que sobra para generar dividendos, es decir, por medio del interés, y poder seguir con sus actividades bancarias. La fórmula que se utiliza para calcular el tanto por ciento que deben de mantener en reserva a la hora de poder prestar dinero, es decir, estamos hablando del requisito mínimo que se debe de mantener en reserva, pues es bastante simple, y digo aquí que el multiplicador del dinero, que es M, es decir, es esta M que hay aquí, es la inversa del requisito de reservas, R. Esta R es la misma que esta, que figura aquí. Y bueno, el ejemplo que pongo, digo que, por ejemplo, con una reserva al 20%, esta proporción de reservas R puede también expresarse por medio de una fracción, que es esta, es decir, donde R es igual a 1 partido por 5, es decir, es el 20% expresado de una manera simple y por medio de una fracción. De tal manera que el multiplicador M del dinero puede calcularse como es la inversa, pues sería 1 partido de un quinto, con lo cual el resultado es 5, es decir, M sería igual a 5. Cuando M es igual a 5, lo único que se está diciendo es que el requerimiento mínimo de reserva que los bancos tienen que tener es el del 20% a la hora de expandir el crédito. Y para continuar, nada más que me gustaría recordar algo del vídeo anterior que dije el otro día, porque bueno, luego cuando lo estuve viendo me acordé de que había puesto esto aquí, y era porque tenía la idea de explicar cómo se transforman estos pagarés, hipotecas. Acordaros de que habíamos dicho que el oro estaba fuera de la ecuación, pero bueno, lo he vuelto a poner porque en realidad cualquier cosa se puede monetizar, y como digo, monetizar no es nada más que el proceso en función del cual algo que tiene valor, es decir, un valor, y esto puede ser un pagaré, una hipoteca, cualquier tipo de contrato, el oro, también puede ser la plata, es decir, cualquier cosa que tenga valor, pues es el proceso de transformación en función del cual estos valores pasan a convertirse
en M1. Y decíamos el otro día que la razón de que se diera este paso es porque necesitábamos una unidad contable y fungible en función de la cual pues una unidad fuera sustituible por otra unidad que tuviera el mismo valor. Por las mismas razones que nadie va a utilizar oro hoy en día para ir a comprar y vender cosas, porque en realidad es lo que avala M1 y porque es algo aparatoso, bueno, pues sería incluso muchísimo más difícil salir a comprar el pan con pagarés y con hipotecas y otro tipo de contratos, pues porque, bueno, sería una complicación, con lo cual una de las funciones del Banco Central es la de asumir este riesgo y como estos son valores, pues lo que hace es abrir asientos en rojo e imprimir su propia moneda. Y ahora vamos a ver una cosa, decíamos el otro día que, y es aquí donde descansa la razón que se da para utilizar un sistema fraccional de reserva, y es que, bueno, hemos dicho que el librecambista se dio cuenta de que no todo el mundo se presentaba al mismo tiempo a demandar su dinero, con lo cual hay un dinero que se presenta ocioso en las arcas de los bancos y, bueno, pues es el dinero que se utiliza para prestar, y esto se presta en base a un sistema de expansión fraccionaria que voy a explicar ahora. Bueno, antes de pasar a la página siguiente, volver a recordar que monetizar la deuda no es nada más que el proceso en función del cual estos valores se transforman en M1, y bueno, también decía en el vídeo anterior que a efectos prácticos daba exactamente igual que era lo que avalaba M1, porque bueno, lo importante es nada más que generar ese motor en la economía, y desde el preciso instante en que M1 no se pone en circulación, bueno, pues da igual que lo avala. Hoy tenemos un sistema fiat al 100%, pero bueno, en la medida en la que estos pagarés van dejando de tener valor porque se duda su solidez o porque se sabe de antemano que no se van a pagar, pues cada vez habrá más gente que se pregunte por este tipo de colateral, porque después de todo es lo último que queda si tachas todo lo demás, y es por lo que en realidad el oro ha bajado desde que dijeron el otro día que Grecia había llegado a un acuerdo, y es porque, bueno, pues si en realidad no hay ese problema de fondo, pues en realidad el Banco Central Europeo no necesita tanto colateral a la hora de hacer frente a ese tipo de demandas, con lo cual vende parte de sus lingotes de oro, es decir, de sus reservas, pues porque tampoco las necesita, puede hacerlo frente con los pagarés y con las hipotecas que tiene de antemano, con lo cual tampoco se necesita tener un margen tan sólido en oro. Y ahora sí, para pasar a la siguiente página, ¿os acordáis que decíamos que, bueno, llegábamos a una situación donde se imprimía más crédito que aval que lo justifica, y bueno, se creaba una situación de corrida bancaria donde la entidad V se quedaba fuera de circulación, es decir, se quedaba en bancarrota? Pero algo que me gustaría que plantear es si, bueno, en lugar de que solamente fuera una entidad la que se quedase en bancarrota, si fueran todas ellas. Y daros cuenta de que, bueno, el Banco Central en realidad lo que hace es nada más que efectivamente tachar todas las entidades privadas de crédito y centralizar en una sola unidad la capacidad de expandir el crédito y la moneda. Pero bueno, decía que si llegáramos a una situación donde todos los bancos privados quedaran en bancarrota, y además la corriente actual del pensamiento, bueno, ya sabéis que dice que esta es la situación que se debe de evitar por todos los medios, pero habría que tener en cuenta que también este es un proceso bastante saludable, porque se le está mandando una señal inequívoca al inversor y a aquel que deposita asientos en estos bancos, y es que, bueno, en resumidas más o menos lo que se le viene a decir es que no existe ningún modo en función del cual tú te olvidas completamente de tu dinero y haces que otros se ocupen de él por ti, porque bueno, vamos a llegar a este tipo de problemas. Entonces, bueno, pues la siguiente generación de bancos que surja, por eso digo que tener experiencia sobre este tipo de fenómenos económicos es importante,
porque como digo, en la siguiente generación de bancos que surja, bueno, pues ya el cliente tendrá la mosca más detrás de la oreja y a la hora de depositar su dinero en el banco, pues tendrá en consideración otras cuestiones que antes no tenía en consideración y que han sido las causantes de que se llegue a una situación donde todos los bancos han quebrado. Con lo cual también depende un poco desde el punto de vista del pensamiento que se vean las cosas, porque ya digo que en la corriente actual esto se ve como algo terrible, es decir, algo que se quiere evitar por todos los medios. Y además, una de las razones de que surja el Banco Central es para que se asuma de algún modo el riesgo de las contrapartes y bueno, se crea una institución de solidez donde en principio se pretende evitar que ocurran este tipo de cosas. Pero bueno, yo simplemente lo que planteo es que si esto después de todo es tan terrible, porque es imposible avanzar en la vida y tener experiencia sobre las cosas si las cosas no se hacen mal en primer lugar. No se puede aprender nada de una victoria, hay que sentirse un poco derrotado a la hora de poder aprender algo que no sea positivo quiero decir. Y bueno, ya para pasar a la página siguiente, había puesto nada más que un ejemplo, estos billetitos verdes que se supone que son el líquido que está en circulación. Y bueno, pues todos estos bancos no serían nada más que bancos privados. Y bueno, voy a poner el ejemplo de qué pasaría si aplicándose una reserva, un requisito de reserva al 10%, cómo funcionaría este sistema de expansión fraccionaria del capital, donde en realidad el banco solamente se le requiere que se quede con el 10% de las reservas que la gente presenta en depósitos, y bueno, puede utilizar el resto del dinero para prestárselo a otros inversores y que para que puedan hacer con él este dinero lo que les dé la gana. Con lo cual, si llegara un señor, por ejemplo, a depositar este dinero en esta cuenta, pues en realidad, en función del 10%, como hay 20 billetes, pues nada más que se tendría que quedar a 2. Y bueno, pues el resto del dinero el banco lo que haría sería volverlo a poner en circulación, con lo cual esta otra persona que se apoderara de este líquido pues realizaría la misma operación, es decir, intentaría depositar este dinero en un banco, y este dinero pues también se le aplicaría un 10% de reserva, con lo cual, bueno, aquí ya resulta un poco más difícil sacar el 10% porque no nos queda un número cuadrado, pero bueno, para simplificar las cosas vamos a decir que es así. Bueno, ¿qué he hecho? Vamos a decir que, bueno, pues eso con lo que se quedan, ya sabemos que no es. Pero bueno, de todas maneras que es más o menos este sistema, es decir, por cada vez que alguien hace un depósito, el banco lo que hace es nada más que quedarse el 10%, y así sucesivamente este dinero se vuelve a poner en circulación y alguien lo vuelve a depositar en otra cuenta del banco, y así hasta que, bueno, ya no se puede hacer más veces. Y en esta tabla, ya para finalizar, he puesto un poco, le he dado un sentido numérico a esta operación, porque bueno, aquí sabía que no me iba a salir cuadrado al 10%, es decir, exacto, quiero decir cuadrado, es decir, las cuentas no te salen exactas porque es lo que pasa, no te queda el mismo número de unidades. Y en fin, da igual, la cuestión es que la idea es la de ver un poco cómo funciona el sistema de expansión fraccionaria, y es esta la manera que tiene de operar. Y bueno, aquí ya lo he puesto más, le he dado el sentido numérico a este tipo de operaciones, es decir, si aquí se aplicara un 20%, pues no sé, en un depósito de 100 la cantidad prestada podría ser 80 y la cantidad que se tendría que tener en reserva sería un 20%. Aquí en la parte final de la gráfica de las tablas pues he puesto las cantidades finales en relación a cuál es la cantidad total de depósitos que se tienen que mantener en el banco, qué cantidad se puede prestar, cuál es el total de reservas, etcétera, etcétera. Si le queréis dar al pause, porque tampoco veo el sentido de ir punto por punto
explicando de dónde sale cada cantidad. Es decir, este es el dinero depositado, esta es la cantidad que se presta, esta es la cantidad que se reserva, con lo cual la cantidad prestada, vamos a simplificar un poco las cosas, es esta. Este es el paso que se va haciendo. Se vuelve a poner ese dinero en circulación hasta que llega un momento donde ya, bueno, pues no se puede hacer más veces. Y bueno, la idea es esta. Si en principio se os ocurre alguna cosa que no habéis entendido bien o que os gustaría que yo pudiera explicar, simplemente recordármelo. Y bueno, pues ya haré otros vídeos. Venga, hasta otra.